qué áreas trabaja la fundación, la empresa, en relación a la primera infancia. Y aquí hay una dispersión importante. Estos no eran excluyentes, porque podía tomar más de una opción. De hecho, la gran mayoría de las fundaciones trabajan con más de una de estas opciones, no excluyen una actividad por sobre otra, pero sí el tema de formación docente, de educación infantil, son como los temas que concentran el mayor interés o trabajo de las fundaciones. Aspectos que tienen que ver con el mejoramiento de espacios físicos, de apoyo a mejorar la infraestructura de trabajo, tiene también un nivel de respuesta importante. Seguridad alimentaria, aparece el tema de derechos de infancia y protección integral, que me parece que es interesante y para el tema y para la red, digamos, pensar desde la perspectiva de los derechos de la infancia, creemos que es significativo. Y bueno, siguiendo por promoción de la salud, y aparece algo que también la red me parece que puede ser interesante, que siga profundizando la discusión, que tiene que ver con la incidencia en las políticas públicas, ¿no? El enfoque del desarrollo de base, cómo se vincula con el trabajo con actores públicos y la incidencia sobre las políticas públicas. Acá recién salíamos y creo que esto hay que profundizarlo, cuáles son los actores que participan activamente en los programas y proyectos de desarrollo de base, con qué actores nos relacionamos, ¿no? Y acá aparece de nuevo el tema de las políticas públicas y las autoridades locales. Creemos que el trabajo, o esto es una constante, el trabajo en torno a la primera infancia, a diferencia de otro tipo de trabajo, como puede ser el tema de desarrollo de base y educación responde más claramente a sistemas subnacionales de gobierno, a departamentos o a provincias o estados, según cómo se organiza políticamente cada país. En cambio, a nivel de trabajo en torno a la primera infancia, las autoridades locales cobran mayor importancia, ¿no? Esto se ve claramente en la respuesta, ¿no? 15 de respuestas plantean que los actores que participan activamente en sus programas son autoridades locales, organizaciones no gubernamentales, la comunidad, organizaciones de base y la figura de cuidadores de niños y niñas, que también tiene distintos formatos según países, pero que es una figura que está extendida para trabajar en estas edades. ¿Qué tipo de actividades, preguntamos, qué tipo de actividades en concreto desarrolla la Fundación para trabajar en torno a la primera infancia? Y ahí hay también una dispersión importante, pero figura el tema de capacitación como de los más importantes. O sea, capacitar a adultos referentes que intervienen con niños parece ser la práctica más extendida de las fundaciones. En general se trabajan con la asistencia técnica y la cofinanciación de proyectos. Esto es básico de Red América y es central en lo que tiene que ver con todo el enfoque del desarrollo de base y el trabajo de fundaciones empresarias de cofinanciar y de brindar asistencia técnica y acompañamiento. Y aparece algo que nos pareció bien interesante, que es el tema de comunicación. Creemos también que ahí hay un campo interesante a desarrollar en torno a cómo podemos desde las fundaciones y empresas apoyar la comunicación, la difusión de muchas experiencias que hay de trabajo en torno a la primera infancia, que son bien valiosas, pero que quedan en lo micro y que muchas veces se conocen poco y por lo tanto su potencial se ve disminuido. Entonces ahí creemos que, sobre todo esto, creemos que hay campos donde podemos trabajar y agregar valor a las intervenciones que realizan las organizaciones. En un 80%, la gran mayoría de las fundaciones responden que la comunidad participa activamente de los proyectos que se desarrollan. Entonces, claramente no se trata de proyectos llevados adelante por las propias fundaciones o empresas, sino son proyectos en donde la comunidad participa activamente. La comunidad y las organizaciones de base, ¿qué tipo de papel cumplen? Y acá no lo tenemos categorizado, hay un sinnúmero de respuestas, de los más dispersas, pero que van desde el seguimiento de políticas públicas y cumplimiento de metas, a un ejercicio de control ciudadano, hasta la gestión de procesos directamente, involucrarse en las organizaciones en la propia gestión. Muestro esto como una dispersión importante
desde este ejercicio más de seguimiento de abogacía de ciudadanos hacia las políticas, hasta directamente gestionar y llevar adelante procesos directamente por parte de las organizaciones. Algo que preguntamos y que nos pareció interesante, también pensando como red, viendo quiénes son, qué otros actores hay en el campo, preguntamos si la organización, la fundación, participa de alguna otra entidad o red nacional enfocada en primera infancia. Y acá vemos que la mayoría no participa, ¿no? El 35% participa y el 65% no. Aquí hay distintos países, algunas de las fundaciones empresariales que contestan que sí participan de la Estrategia Nacional de Primera Infancia en Colombia o de la Red Nacional de Primera Infancia de Brasil, y de otras, son las dos más importantes, y de otras redes de manera más marginal. Digo, esto para nosotros creemos también que en una futura agenda tenemos que revisar qué tipo de agrupaciones en torno a la primera infancia hay a nivel países y a nivel región para generar algún tipo de relacionamiento con ella. ¿Vamos bien? ¿Seguimos? ¿Cuáles son las principales dificultades y desafíos que reconocen los miembros de la Fundación en la implementación de programas de primera infancia? Hay un tema con el sistema educativo formal, esto es bastante generalizado. Los sistemas educativos formales tienen ciertas lógicas, ciertas reglas que muchas veces conspiran con el trabajo de las comunidades o complejizan el trabajo con las comunidades, entonces aparece como un elemento que sale, que es bastante reiterado. El tema de recursos económicos, situaciones de maltrato infantil con dificultades para intervenir en relación a eso, dificultades en torno a la sensibilización y la participación de los padres, de familias, si bien en esta franja etaria o la franja en términos de educación que hay mayor participación de los padres, también aquí se ve esto como una problemática. Desconocimiento, creemos, acá hay varios señalamientos acerca del desconocimiento, de la importancia del trabajo en torno a la primera infancia, las diferencias regionales, falta de políticas públicas, espacios adecuados, y algo que por ahí, incluso hasta desde el punto de vista de la fundación en la que trabajo, verificamos la falta de organizaciones que trabajan en la temática. En los últimos años las organizaciones se han enfocado más a trabajar con jóvenes, ¿sí? Y el trabajo en torno a la primera infancia genera como alta demanda de profesionales y de una inversión importante. Algunas de las lecciones preguntamos qué aprendieron las fundaciones en sus programas, sus proyectos de apoyo a la primera infancia, y las respuestas que salieron son variadas. Recuperan y reconocen esto que decía Beatriz, que es la inversión con mayor tasa de retorno, la inversión en torno a la primera infancia, que es importante, beneficioso, y yo diría aquí que casi que imprescindible trabajar en alianzas, que la participación de la comunidad es fundamental, que es necesario contar con un modelo de sistematización de la intervención de lo que se trabaja, la importancia de la participación de los padres, que es necesario acompañar una secuencia pedagógica. Esto para nosotros es muy importante. Justamente en los últimos años ha habido avance en torno a las intervenciones, a la cobertura, en general en torno a la primera infancia, y creemos que es necesario mejorar la calidad de esa propuesta, ¿sí? Un momento inicial tiene que ver con poner en marcha una propuesta de trabajo, y esa propuesta de trabajo creemos que es necesario que mejore su calidad de contenido, ¿no? Bueno, cambio en las prácticas de maestro, existe compromiso de liberación y un aprendizaje colaborativo. Hay que formar organizaciones en materia de rendición de cuentas, esto como un tema general. Se debe invertir en programas que capacitar capacidad instalada en las comunidades y en los territorios, y generar capacidades locales como objetivos generales de trabajo tanto en salud, educación y desarrollo humano. Estas son algunas de las respuestas que las fundaciones han dado en torno a qué aprendieron desarrollando programas de primera infancia. Vamos a cortar acá, está quedando un grupo de respuestas para trabajar sobre el final cuando pensemos los próximos pasos que
invitamos a construir conjuntamente. Yo voy a invitar ahora, no sé si hay alguna pregunta sobre esto, si no yo voy a invitar ahora a Paulina para que nos acompañe, nos proponga una actividad, queremos que trabajemos conjuntamente y después vamos a cerrar tratando de configurar algún plan de acción, al menos en lo inmediato, que nos gustaría desarrollar a nuestro Red. Si no hay ninguna pregunta sobre esto, le invito a Paulina Araneda Díaz y le comenta. Sí, Julio. Una requisita puesta sobre el tema. Voy a hablar de Colombia, porque no conozco la experiencia de otros países, pero digamos que en general hay una problemática muy compleja con lo que viene de las mismas políticas públicas. Por ejemplo, en el caso particular de Colombia, el ciclo de 0 a 3 años lo maneja un ministerio con unos marcos de actuación y unos enfoques muy particulares, y el ciclo que va de 3 en adelante lo maneja otro ente del Estado con unos enfoques y unos marcos de actuación muy particulares. Esos enfoques no dialogan entre sí, digamos, y el problema ya empieza desde arriba. Y por el otro lado está el problema del alineamiento de la oferta de los servicios públicos del Estado. O sea, que hay una serie de instancias del Estado que prestan servicios a la primera infancia, desde la justicia, la nutrición, la salud, etc. Y esos son como compartimentos que no dialogan. De una forma está cada uno actuando de manera independiente, se articulen y coordinen. Y a eso se suma la debilidad, digamos, del Estado en los sectores muy apartados, es decir, no hay capacidad instalada del Estado en los sectores apartados para poder efectivamente acompañar y potenciar todo lo que tiene que ver con el apoyo al desarrollo de la primera infancia. Entonces, sí, hay un afán, digamos, en el tema del trabajo que hay que hacer, digamos, con la familia, que hay que hacer con los educadores, con los cuidadores, como se dice en Colombia. Pero, digamos, ahí hay un espacio muy complejo que si no se logra, digamos, incidir sobre ese componente, a veces es muy difícil generar transformaciones efectivas. Parece muy interesante lo que está diciendo Julio, incluso para nosotros como institución, y acá quiero retomar el tema de lo local. Me parece que es en el territorio en donde las integraciones o desintegraciones se producen. Entonces, una perspectiva que me parece interesante y con la cual trabajamos nosotros es pensar en la infancia desde el territorio. En general, en la infancia se lo piensa más desde una lógica sectorial, ¿sí? Entonces, yo diría que hay hasta 3 grandes ministerios que trabajan salud en lo que tiene que ver con el embarazo y hasta el nacimiento, y cuando terminó después del primer año de vida, salud se olvida, aparece desarrollo social o similar que toma ahí esa franja hasta que ingresa al Ministerio de Educación, ¿sí? En nuestro país por primera vez hace 2 años se puso en marcha un programa que se llama Primeros Años, que tiene que ver justamente con la participación de estos 3 ministerios. Pero digo, más allá de esto es la lógica del territorio, y por eso me parece importante lo local, la que podría aglutinar distintas políticas. Entonces la mirada de la infancia desde la perspectiva del territorio creemos que es clave, ya que nos da pistas ahí para cómo destrabar estas inconsistencias que, coincido, de alguna manera se verifican, y creo que en más o en menos los distintos países compartimos esta situación. Bueno, entonces presentamos a Paulina, ella va a compartir con nosotros algunas reflexiones y va a promover un ejercicio de trabajo que invitamos a participar. Tiene un importante currículum, es psicóloga y es magíster en comunicación y educación de la Universidad Católica de Chile. Es socia y directora del grupo educativo, asesora del Ministerio de Educación en temas relacionados con la carrera docente y el liderazgo escolar. Y fue parte de una comisión programática de evaluación de educación del actual gobierno y de un equipo de mentores mundiales de Microsoft. Actualmente participa de un equipo de reforma educacional de Chile, que es una síntesis de su hoja de vida que es bastante más extensa. Entonces, gracias Paulina.
a instancia por una invitación de parte nuestra, de parte de Margaret y de la dirección ejecutiva, nos acompaña, compartirá con nosotros algunas reflexiones y promoveremos con ella un taller, una oficina de trabajo. Bueno, buenos días. Gracias, Javier y a Beatriz, por esta oportunidad, Margaret, por supuesto, y también por la oportunidad de poder conversar. Así que básicamente lo que yo voy a hacer, y hemos preparado con Cristian, es poder tener un espacio que nos estimule a poder seguir en el diálogo de una construcción, y por eso lo pusimos tejiendo redes, porque entendemos que lo que está en juego es la posibilidad de compartir entre ustedes las experiencias que van teniendo y construyendo también sentidos comunes en espacios y contextos que son de suyo muy diversos. A nosotros nos parece que una buena manera de empezar es inserando desde donde uno habla y quién es. Hay un autor chileno muy importante que dice que uno dice lo que dice, pero lo que dice tiene un contexto. Entonces, básicamente, el entendimiento que nosotros hemos hecho de la revisión de las distintas iniciativas que aquí están presentes está tenido porque nosotros como organización, Grupo Educativo, creemos en esto, en que todos y todas podemos aprender a lo largo de la vida, ¿no? Creemos en la educación de calidad debe ser para todos y todas, y también creemos que el cambio de una comunidad es una construcción colectiva que le da sentido, le da sustentabilidad, pero sobre todo le da identidad. ¿Quiénes somos también? Es un grupo súper diverso, cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene su historia, y creo que además de las disciplinas distintas tiene que ver con la suma de experiencias vitales que hace que esta construcción también sea una forma de trabajar. Y lo digo así porque como están ustedes trabajando en redes, lo que nosotros hacemos dentro de nuestra propia organización es una red y es una comunidad de aprendizaje. Nosotros nos definimos a nosotros mismos como comunidad de aprendizaje. Bueno, yo quisiera decir primero que esto de que hablemos de primera infancia, quiero decir que debe ser mi espíritu libre, me pone bien nerviosa, ¿no? Porque yo soy de profesión de origen psicóloga, y una pregunta bien propia de los psicólogos cuando evalúan a veces o conversan, entrevistan chicos, es decir, cómo se lleva con su grupo de referencia, ¿no? Y yo nunca he entendido muy bien cuál es el grupo de referencia que uno tiene, porque no veo por qué la compulsión es que uno tiene que llevarse bien con la gente de la misma edad, cuando en realidad, al menos mi experiencia de vida, es que me eduqué, me formé, me crié en un mundo plurietario, en que lo más importante probablemente en mis primeros años de vida fue que mis referentes no eran necesariamente chicos de mi edad, sino que era un mundo en que nos insertábamos, nos integrábamos y danzábamos, ¿no?, de manera armónica personas que eran de diferentes edades, ¿no? Eso hace que me entienda y nos entendamos como parte de la comunidad, y que el pensar en primera infancia es un constructo institucional, porque de verdad los seres humanos tenemos una experiencia plurietaria. Yo solo quiero decir, quería contarles que mi forma de aprender los números, yo tenía abuelos muy buenos para jugar a las cartas póker, ¿no? Gente muy ilustrada que me hablaba de historia mientras jugaban póker, y la condición era que supiera los números, porque si no, no puede jugar bien. Entonces mis compañeros de juego eran grandes jugadores, muchísimo mayores que yo, que me enseñaron el juego como una oportunidad de descubrir, ¿no? Y cómo sumábamos a otros niños a esos juegos, ¿no? Pero era un juego colectivo, con otros de otras edades, con otras historias y con otras experiencias. Y creo que con lo que yo les estoy diciendo probablemente ustedes recorren sus propias historias vitales y van a descubrir que básicamente uno vive con otras edades, ¿no? Cuando uno piensa entonces, y estoy pensando siempre en política de museo,
pienso desde las políticas públicas, ¿eh? Pero quiero decir también que desde ahí uno lo que hace es que cómo uno construye una historia. ¿Cuál es la historia que queremos construir? Aquí hay muchísimos colombianos y yo tengo una admiración profunda por García Márquez. García Márquez, una de las cosas, cuando escribe 100 años de soledad, una de las cosas que él tenía y quería era contar la historia de su infancia. Pero solo pudo escribir 100 años de soledad cuando él dejó de pensar que iba a contar hechos de su infancia, la historia como un hecho dado objetivo. Lo que contó fue la representación que él tenía de la experiencia de su infancia. Y eso lo libera y nos regala esta magia maravillosa, que es la forma en que yo vivo mi historia. La historia no es un hecho en sí mismo. La historia de cada uno de nosotros es la construcción y la forma en que nos lo representamos. Por lo tanto, nuestros niños y niñas lo que tienen no son acciones con una persona, es cómo se representan y la experiencia que tienen de cada uno de nosotros estando con ellos, ¿no? Cuando digo eso también tiene que ver con las historias que hacemos en colectivo, los saberes de los demás, ¿no? Estamos tan acostumbrados en la educación a decir, bueno, estos niños no aprenden nada o no aprendí nada. Yo no sé cómo alguien puede no aprender nada. Uno siempre aprende, puede que no aprende intencionado, pero que aprende, no lo que quisiéramos tal vez, pero estamos permanentemente aprendiendo. Por lo tanto, en la medida en que nos reconocemos con esa historia y la reivindicamos, también reconocemos esos saberes que son más amplios que el contexto institucional y que nos permite recrear nuevas soluciones frente a los problemas cotidianos o a los desafíos que tenemos en la vida. Y eso mismo le pasa al niño, y es lo que nosotros quisiéramos también, una niña, quisiéramos invitar a que estuviera en nuestra conversación, ¿no? Nosotros revisando además los datos que cada uno de nuestros países tiene, nuestras historias son muy diversas, nuestros desafíos por países también lo son, pero también tenemos cosas comunes. Y cuando pensamos en qué es lo común, una de las cosas que yo también quisiera invitarlos a comentar, ustedes entre todos, es que si tratamos de hacer lo que hizo el primer mundo, nunca vamos a llegar a lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo nuestra historia y el momento en que estamos. Por lo tanto, lo que necesitamos es desaprender y reaprender enriqueciendo nuestro quehacer. Y lo digo así porque si hacemos lo mismo que hizo Finlandia, ¿no? Nos metemos al bolsillo siglos de historia y nos metemos al bolsillo una historia que es de ellos, no es nuestra. Pero la imitación no es lo que nos va a ayudar. Lo que nos va a ayudar, probablemente, en relación a ello, es el reconocer lo que ellos nos entregan y transformarlo reconociendo nuestra propia historia. De tal manera de que no estamos hablando de cómo generar políticas públicas de primera infancia de la OECD, sino que estamos hablando de cómo generar políticas públicas amables que reconocen al otro, que lo reconocen en lo que es y en lo que quiere y puede ser, ¿no? En su contexto y pertinencia. Y eso tiene que ver con una región, ¿no? Y desde ahí hablar, ¿no? De tal manera de que podamos tener un lenguaje compartido. Y entonces lo que vamos a hablar es de ese lenguaje. ¿Por qué así? Porque en la medida en que ustedes tienen prácticas, cada una de estas fundaciones es un gran laboratorio de prácticas y de experiencias. Y entonces la invitación es hablar de nuestras prácticas, para que desde las prácticas podamos encontrarle sentido a ellas, encontrar elementos comunes y poder enriquecernos como vasos comunicantes, y al hacerlo vamos a tener una red de conversaciones que son pertinentes, que nos hacen bien al colectivo, porque es generosa, pero también a cada uno de nosotros. Las transformaciones es un hecho inherente a cualquier ser vivo, a cualquier organización humana, a cualquier sistema. Es imposible no transformarse, imposible, ¿no? Siempre digo lo mismo, que es bien femenino mi comentario, pero si a uno le dicen, oye, mira, te casaste, increíble tu vestido de novia, no es para que ande toda la vida vestida de novia, porque en realidad
pierde pertinencia este activito, ¿no? Pero al final, y después tal vez uno se arrepienta hasta de haberse lo puesto, pero tiene que ver con que es inherente a uno la transformación, al ser humano. Lo que estamos hablando es que cuando uno quiere hacer una transformación con sentido, tal como están las declaraciones de las misiones de todas las fundaciones que aquí están presentes, eso requiere, ¿no?, de trabajo y reflexión. ¿Por qué? Porque requiere de reconocimiento mutuo, requiere de generar estrategias de una cultura responsable, dialogante, ¿no?, amable entre todos sus miembros, de tal manera de que hacer de esa experiencia una experiencia que construya la comunidad, que enriquezca esa comunidad, pero que además sea justa, ¿no? Porque cuando uno no hace eso y supone que está dado, al suponer que está dado, genera una inequidad, porque es altamente probable que no todos seamos iguales, o que hagamos eufemismos como hablar de iguales, pero hay unos que son unos más iguales que otros. Y entonces la transformación que va a venir igual, ¿no?, pierde sentido y pierde esta misión virtuosa que es tener comunidades fortalecidas. Estos son nuestros niños, estos niños son chilenos, ¿no?, igual que casi todos los niños de nuestra región, ¿no? Esta es una escuela, es una escuela feliz. Lo que queremos es invitarnos ahora a que conversemos, pero que antes de iniciar nuestra conversación, la conversación, cuando lleva a conversar, es hacer versos juntos, ¿no? Y tiene que ver con generar, empezar a andar juntos, y empezar a andar en esta práctica. Pero para eso hay dos cosas que nos tienen que unir, que es lo que los hace estar acá, ¿no?, que es la pasión por lo que están haciendo y la convicción por la responsabilidad que cada uno de ustedes tiene en transformar, ¿no?, esta realidad donde cada uno de ustedes se encuentra. Y lo que les vamos a pedir es que recuerden a un niño o una niña, que la recuerden, que la fijen en la memoria, con sus experiencias, con sus expresiones, uno que ustedes conozcan. Y con esta convicción por la transformación, ¿no?, les vamos a pedir que conversemos sobre estas preguntas, sabiendo que cada uno de ustedes es el que está aquí, y entre su ser está el que son parte de estas fundaciones, entre sus saberes está la experiencia de cada una de esas fundaciones, pero también está la historia de cada uno, y está de dónde surge la pasión que los hace haber tomado estas decisiones, que son de carácter laboral, ¿no?, para poder entonces incorporarse a iniciativas de esta naturaleza. Queremos inclusión, queremos libertades y oportunidades para los niños, y queremos reconocimiento de derechos. La segunda pregunta, ¿quiénes convocarías para lograrlo? Pues la primera respuesta sí que nos salió fue pues a todo el mundo, pero concretemos un poquito a ver a quién es todo el mundo. Entonces llegamos a invitar a organismos especializados en temas particulares que tengan que ver con infancia, a actores privados y públicos, a las familias y por último a la sociedad en general. Y el tercero, ¿cuál es tu responsabilidad y tu rol en el proceso? Entonces, en primera instancia, pues ser animadores para convocar a muchos actores para que se unan en una causa que nos convoca a todos. Otra postura es facilitar conocimientos, si lo tenemos, en relación a cómo actuar en beneficio de la infancia, y algo que es bien importante, pues aportar recursos económicos y pues obviamente recursos humanos a partir del conocimiento. Hasta ahí llegamos. Con relación a la primera pregunta, que también nos demoramos, igual que los demás, un poquitito más, podría decir lo siguiente: es decir, hay una coincidencia en que lo que se pretende es que el niño sea realmente un niño feliz,
pero coincidimos en que la felicidad es el fin. O sea, para lograr ese fin, el niño necesita desarrollar un conjunto de capacidades. Y la tarea de fondo está realmente ahí. O sea, desarrollar su capacidad para que el niño aprenda a pensar de verdad, lograr que el niño efectivamente desarrolle su ser. O sea, lo que se ha planteado aquí, hay que trabajar necesariamente con el desarrollo pleno del niño. Se planteó también la necesidad en los sectores donde trabajamos, algunas de las instituciones que están acá, que hay que trabajar el tema de la identidad y el fortalecimiento de la memoria de los niños con relación a su contexto, con relación a la realidad en la que están situados. Y también planteamos en ese sentido la necesidad de que los niños también desarrollaran las capacidades para poder liberarse en un momento dado de esa memoria y de esa tradición. Que no solamente formarlos en la tradición, sino prepararlos para que estén en capacidad de, en un momento dado, liberarse de esa misma tradición. En el segundo aspecto, coincidimos en que habría cuatro actores básicos. El Estado, por un lado, que tiene que estar presente. Para la tercera pregunta, habíamos planteado que las fundaciones ni las empresas pueden reemplazar al Estado. Digamos, el Estado es en quien en primera instancia recae esta responsabilidad y hay que fortalecer al Estado en esta tarea. Por el otro lado está la familia, que digamos que sería un actor fundamental con el que hay que trabajar. Les colocamos el caso de varias de las instituciones que trabajamos con comunidades indígenas, donde los niños en el ciclo de 0 a 3 años no acceden a ningún sistema formal de educación, sino que son educados en las mismas comunidades. Y en ese caso, pues, el trabajo está más en rescatar las prácticas y las tradiciones de nutrición y de formación de esas mismas comunidades que en tratar de generar procesos de aculturación de otro tipo. En tercer lugar, pues, los centros donde los niños van a formarse, cualquiera que esto sea, de carácter comunitario o del Estado, pues allí hay que trabajar necesariamente con esos centros y esas unidades. Y por supuesto, pues, por estar aquí en el tema de organizaciones de base, pues tendríamos que tener también presente a la comunidad. Nosotros en Colombia estamos usando el concepto de comunidad ampliada, es decir, una comunidad que vaya más allá de la familia, que es la que en primera instancia se ve, donde pueden estar organizaciones de base y otras organizaciones también que se relacionan en estos procesos de formación de la primera infancia. Y en el tercer aspecto, pues coincidimos en que, ya lo dije, que las empresas no pueden reemplazar al Estado. Realmente las inversiones que hay que hacer en educación son cuantiosas. O sea, no podría el sector empresarial hacerlo, pero sí creemos que podemos trabajar con ejemplos demostrativos. Es decir, podemos mostrar cómo las políticas efectivamente se pueden llevar a la práctica. Podemos generar conocimientos útiles para la sociedad, útiles para otras organizaciones y para el mismo Estado. Digamos que es un rol que podemos jugar. De hecho, trabajamos también en proyectos, o sea, de cara a las comunidades, pues coincidimos en que también eso es parte de la tarea, es parte del proceso, y que hay un elemento que es muy importante, que es la movilización social. O sea, hay que trabajar para generar mayor conciencia de cuáles de los aspectos que se plantearon aquí al principio de la ronda, y para posicionar el tema, digamos, tanto en la agenda pública local, que muchas veces es invisible. Cuando vamos de pronto al Estado, digamos, los organismos de gobierno hacen mucha propaganda sobre el tema, pero cuando se va a un municipio pequeño y se revisa el plan del alcalde, o sea, la primera infancia no aparece en ningún lado. Otras son las prioridades. O sea, trabajar eso es bien importante. Definió que queríamos para los niños en lo que pensamos, que fueran felices, que fueran escuchados y que fueran respetados, por ejemplo, en su derecho al juego, y que en el fondo, como seguimos insistiendo en esa idea, tenía que ver con ser respetado en su ser niño. Y justamente fuere lo que fuere que entendiéramos por este niño, que tampoco nos dio el tiempo para profundizar en esta conceptualización.
ser entendido también, que va por el mismo camino de ser respetado. Y una frase que apareció 2 veces en el grupo era que volviera a su mundo de infancia. En segundo lugar, queríamos convocar al Estado como en sus diferentes aspectos, desde los recursos, desde la parte legislativa, desde la coordinación entre diferentes aparatos del Estado, etc., a las familias. También se habló, parece que lo mencionaste tú, Cristian, el tema de que no sean estas familias castigadas por el sistema que las segrega y las hace aparecer como que tienen la culpa de todo, que sientan este sentido de pertenencia con la institución formal, digamos, de educación. Y a los pares, nos pareció también súper pertinente convocar a todos los niños en esta tarea. Son los protagonistas en el fondo, los convocamos a ellos. Y bueno, acá en el tercer ejercicio parece que estábamos todas bastante penetradas con la temática, tanto que la pensamos desde nuestro rol como seres humanos, nuestro compromiso personal. Así que aparecieron varios ejemplos de que en el fondo lo que pensábamos que era nuestro rol era la empatía con esta infancia, justamente ponernos en su lugar y entender nuestras futuras acciones a partir de esta empatía, que también la podemos extrapolar a la responsabilidad de cada empresa, de cada fundación. Pone en el lugar de ese niño en particular, entiende cómo funciona, cómo es, y luego actúa. Y ese actuar también tiene que ver con un involucrarse, y también con un comprometerse, y también con un concientizarse sobre lo que entendemos por esta infancia. ¿No? Se cierra el círculo ahí entre la empatía, la comprensión y el compromiso, que bueno, es tanto personal como organizacional. Eso. Bueno, muchas gracias a todos. Nosotros estábamos conversando con Cristian que en realidad es mágico como uno empieza desde espacios que hay veces en que no necesariamente ha podido compartir mucho tiempo, y que sin embargo, ¿no?, vamos construyendo un entendimiento en que todos tenemos espacios, un lugar y una voz, ¿no? Y que lo que hoy día vimos en este pequeño ejercicio, en este pequeño momento de conversatorio, es cómo podemos ir construyendo un entendimiento compartido que reconoce la diversidad de los distintos de nuestros distintos territorios y localidades, ¿no?, las identidades de nuestros propios países. Entonces, yo pienso que ustedes ya así se forman las redes, ¿no? Esta es la plasticidad neuronal, ¿no? Esto es plasticidad neuronal, ¿no? Los seres vivos desarrollan esta posibilidad de conexión magnífica que nos permite entonces ir complejizándonos y entonces hacemos redes virtuosas. Yo quisiera terminar agradeciéndoles a todos la oportunidad. Nosotros aprendemos muchísimo, es un honor poder escuchar y ser convocados también a compartir las experiencias que tan generosamente cada uno de ustedes ha estado conversando con sus compañeros, y también como invitarlos a no dejar de pensar en personas, ¿no? En personas, niños, niñas, porque además eso, cuando estamos a veces agobiados en lo que estamos haciendo, volver a tenerlo en mente nos van a permitir también que surja una sonrisa de nosotros mismos y que, bueno, se nos ocurran muchas mejores ideas. Así que eso es muy bueno, ¿eh? Y muchas gracias por lo que hacen. Por lo tanto, me están aplaudiendo para mí de paso. No, simplemente los últimos minutos para conversar algunos aspectos en el marco de la red. La idea de la ronda, esta ronda tenía que ver con cómo seguimos, ¿sí? Evidentemente el marco de compartir algunas cuestiones, traer algo de la encuesta que se hizo, y me habían pedido que entre Beatriz y Javier simplemente poder retomar algunos aspectos en base a lo que
tenemos como preocupación común desde la intervención que venimos haciendo desde nuestras fundaciones en torno a este tema de primera infancia, y que, bueno, lo que pudimos comprobar es que en principio hay aproximadamente, de los que contestaron, hay unas 16, 17 fundaciones o empresas que están trabajando en primera infancia en el marco de la red. Y digo en el marco de la red porque es un buen entorno donde lo que busca la Red América es que hagamos más y mejor lo que venimos haciendo. Entonces, quienes vienen trabajando en este tema, la idea es que sigamos algunos conceptos, criterios de trabajar en el marco de la red para hacer más y mejor, en este caso en torno a la primera infancia. Así que la convocatoria, ahí en la encuesta ya habían sido preguntadas algunas cuestiones, y entonces ahora, casi como un acto de fe, la idea es que en estos últimos minutos ratifiquemos alguna voluntad de hacer o de decidir qué hacemos a futuro, digamos, ¿no? Habitualmente lo que la red propone es que quienes están interesados en una temática en particular y en torno a una preocupación, bueno, puedan generar al interior de la red un proceso de trabajo común y profundizar lo que se viene haciendo. Por eso existen y han existido a lo largo de esta historia de un poco más de 10 años de la red distintos grupos en distintos temas. Parte de la pregunta que se hizo es qué hacer en el marco de la Red América, y ustedes mismos, o los que respondieron, plantearon crear un grupo, de lo que llamamos un grupo de afinidad. La idea es que ese grupo pueda construir un plan de trabajo, ¿sí? Y ese plan de trabajo tendría como algunas pautas, digamos, o metas a desarrollar. Uno es generar un marco conceptual común desde lo que es la inversión social privada en primera infancia. Es convocar, dejar acordado quienes quisieran integrar el grupo afinidad, que sobre esa base podamos dejar establecido y establecer un acuerdo después de trabajo con la dirección ejecutiva para tener algún esquema de trabajo, digamos, ¿no? Que puede ser, evidentemente, ponernos de acuerdo en un plan, proponer un esquema, ver si esto genera alguna posibilidad de algún espacio de trabajo virtual o presencial para desarrollar esta propuesta, digamos, ¿no? No tenemos mucho tiempo, la comida se viene encima, nada más importante que comer a esta altura del día. Entonces, sería importante ratificar eso. No sé cómo podemos hacer, tomar nota o que levanten la mano quienes están interesados en constituir ese grupo y dejarlo formalizado para después continuarlo. ¿Les parece o les proponen, hay alguna otra idea?